Compañeros, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Continuaremos viendo un tema que es de suma importancia, el cual creo es importante que se le destine prácticamente toda la clase, es el tema del sistema financiero. El sistema financiero, como ustedes saben, o más bien pertenece al sector servicio, sector terciario. Y justamente es lo que hoy trabajaremos, el sector servicios, que es de los más importantes en la economía de un país. De hecho, tiene tanta relevancia que ha ido incrementando su participación dentro del PIB de una nación, han ido incrementando bueno, más bien el volumen de capital que se transacciona en ese mercado. Vamos a ver algunas definiciones, vamos a ver las principales bolsas del mundo, que es donde se comercializan todas estas acciones, títulos de deuda, certificados, etcétera. Todas estas inversiones que, decía yo, son parte fundamental de una economía. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Listo. Ujú. Bueno, vamos a ver, le decía yo, el tema financiero internacional. Posteriormente veremos la cuestión de los mercados bursátiles, o sea, las bolsas, que son los dos grandes temas que veremos el día de hoy. Son muy amplios y ahorita van a ver por qué son muy amplios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que estos mercados financieros, tanto nacionales como internacionales, no solo se encuentran integrados a nivel local, sino a nivel internacional también. Y es parte fundamental de donde las compañías, muchas de ellas se financian para sus proyectos, para su producción, por ejemplo, es donde ellos buscan fondos, ¿no? Incluso puede haber estados como tal que, que tengan invertido en esos instrumentos de deuda, en estas bolsas o en estos mercados financieros. Puede ser que hasta incluso los estados estén invirtiendo ahí, ¿no? Ahora bien, vamos a ver que lo que son los precios de los bonos, las acciones, precios de alimentos, ingresos de gobierno y otras importantes actividades eh, están vinculadas con esto, por ejemplo, con el tipo de cambio, ¿no? Y con los factores propios del ambiente financiero. ¿A qué me refiero, por ejemplo, cuando hablo de alimentos, ¿no? Puede ser que alguien me diga, sí, pero los alimentos, eh, ¿qué papel juegan aquí? La respuesta sería, todos los productos commodities, o sea, que son los productos básicos que no están diferenciados, se comercializan en lo que es la bolsa, ¿no? Si en la bolsa están cotizándose, son productos que tienen un precio internacional, es decir, que tanto vendedores como compradores a nivel internacional están comercializando este tipo de productos, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante mencionarse a los compañeros eh, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Cómo es que hay una interacción con fenómenos y con objetos que eh, pensamos que a lo mejor no tuviera esa conexión, pero si la tiene, si está muy presente, está muy vigente, y justamente es importante, ¿no? Mencionárselos. Creo que es fundamental que ustedes lo sepan. Por favor, vayan tomando nota en donde vayamos avanzando. Voy a pasar lista.
Judith. Ábalos Varela. Gracias. Ábalos Varela. Presente. Muy bien. Carrillo González. Presente. Karime. Presente. Once. Presente. Eh, Wendy. Presente. León Cerón. Presente. Luis Martínez Reyes. Presente. Mejía Villaseñor. Presente. Bien. Miranda Yáñez. Presente. Nancy. Presente. Gracias. Armando. Presente. Muy bien. Jorge Alexis. Sánchez Vargas. Presente. Gracias. Orlando. Pérez. Bueno, seguimos entonces. Ahora, vamos a ver cómo se define propiamente lo que es el sistema financiero internacional. Vamos a ver qué es el conjunto de instituciones públicas y privadas que proporcionan los medios de financiación a la economía internacional para el desarrollo de sus actividades. Justamente vemos aquí algunas públicas y otras internacionales, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, FAO. FAO es una página muy, bueno, más bien comúnmente usada para la consulta de estadísticas, de cifras. FAO-Stat, por ejemplo, es propiamente su sección de datos. Tenemos lo que es el Banco Mundial, tenemos lo que es la ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo, UNESCO, FIDA, que es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. A nivel, por ejemplo, México tenemos FIRA, por ejemplo, es uno de ellos, que son lugares que te otorgan un financiamiento para el desarrollo de cierto sector. En este caso, por ejemplo, FIDA, FIRA son del sector agrícola. Las otras, pues bueno, Banco Mundial tiene, tiene acciones bueno, tiene un objetivo económico, ¿no? ¿Cuál es ese objetivo económico? Es respaldar la economía del mundo. Tenemos, por ejemplo, ONU. ONU tiene varias divisiones, pero aquí nos enfocamos en FAO. Tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual sirve para financiar proyectos de los países en vías de desarrollo, países o de economías tercermundistas, por ejemplo. Es el objetivo que tiene. Por ejemplo, para infraestructura, para compra de medicamentos, para proyectos productivos, generaciones de empleo. Sirven, por ejemplo, lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Es aquel que vamos a ver que nos va a financiar este tipo de actividades. Ahora, en cuanto a organismos mundiales u organizaciones mundiales, tenemos, por ejemplo, lo que es ONU, ¿no? ONU sabemos muy bien todas las actividades que tiene. La primordial de ellas es mantener la paz mundial, ¿no? Evitar la cuestión de conflictos bélicos, conflictos armados. Tenemos a FAO, FAO muy importante porque es la división de ONU que se encarga de la alimentación y la agricultura, ¿no? Ellos son los responsables de verificar que la producción se esté llevando de manera adecuada, que asegurar, o más bien como los objetivos es erradicar el hambre, ¿no? Erradicar el hambre que actualmente se padece a nivel mundial. Y tenemos otras como UNESCO. UNESCO es más a la cuestión cultural, la cuestión de, pues sí, del desarrollo de las sociedades, de los patrimonios, también pertenece a una parte de la ONU. Ujú. Muy bien, bueno. Ahora vamos a ver que este crecimiento del comercio internacional, eh, ¿a qué se ha debido o por qué se ha provocado este fenómeno? Vamos a ver que gran parte de la liberalización del comercio ha provocado el desarrollo en las áreas de libre comercio. Como ustedes saben, esto de las áreas de libre comercio forma parte de los diferentes grados de apertura comercial que existen, ¿no?
las pirámides de integración que veíamos, desde zona fronteriza, área de libre comercio, mercado común, mercado único, unión aduanera, unión europea, unión económica. Entonces, todas estas fases de integración, vamos a ver que ha propiciado que muchas de las áreas empiecen a tener libre comercio. Decíamos que el comercio regional es muy importante. ¿Por qué? Porque es aquel que se da entre territorios que están unidos, geográficamente hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, empiezan a formar regiones. Es decir, un conjunto de países son una región. Tenemos, por ejemplo, la región de Sudamérica. Son países que están geográficamente unidos y forman parte del continente americano al sur. Tenemos toda la región de Centroamérica, es decir, un conjunto de países del Caribe, ¿no? Y lo que está entre, bueno, abajo de México y arriba de Colombia, toda esta parte es Centroamérica, también es otra región, ¿no? Tenemos América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México, por ejemplo, otra región. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Europa, en las diferentes regiones, Europa del Este, Europa del Occidente, Europa del Sur, Europa Mediterránea, Península Ibérica, por ejemplo, son diferentes regiones. Entonces, esto ha provocado el incremento del libre comercio. Además, otro factor que ha contribuido al crecimiento económico eh, proviene, por decirlo así, del encogimiento del espacio económico, que se ha producido al reducirse tanto el costo de las comunicaciones como el del transporte, es decir, estos aumentos en la tecnología, disminución de los costos de transporte, las telecomunicaciones a un precio mucho más reducido. Todo esto ha propiciado que eh, se dé un proceso de globalización en los mercados y un rápido crecimiento en la actividad financiera internacional. Es decir, antes los territorios se veían como muy lejanos, como si fueran algo muy, muy lejos de nosotros, pero ¿qué ha pasado? Eh, ha sucedido que todo esto se ha visto reducido o minimizado, dado que estos aumentos en la tecnología, en los costos de transporte, por ejemplo, esta disminución, eh, propicia que esto se incremente, que esto se ve incrementado. Entonces, por favor, tomen nota para que podamos continuar.
Bueno, continuamos, compañeros. Vamos a seguir. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los antecedentes del sistema financiero internacional? Es decir, los antecedentes y cómo esto fue propiciando la evolución. En primera instancia tenemos esta parte que se refiere a el patrón oro. Estoy muy seguro que esta parte en algún momento ya ustedes lo vieron, ¿no? Lo han visto, alguien se los ha mencionado, que tiene que ver que durante medio siglo antes de la Primera Guerra Mundial, el sistema financiero internacional se condujo de acuerdo con las reglas del patrón oro clásico, es decir, la medida de depósito de valor era representada por el oro, es decir, el oro formaba parte de los ahorros y todas las operaciones tenían que estar respaldadas por oro. De ahí viene lo que es el patrón oro. Ahora, conforme fue evolucionando esta parte, eh, vamos a ver que llegaron las tasas flexibles y controles, ¿sí? Que después de la Primera Guerra Mundial, a partir de 1918, vamos a ver que hubo un tipo de cambio flexible, es decir, aquí ya se introduce la moneda como patrón de intercambio. O sea, el oro no quiere que el oro no se ocupe, sino que el oro ha disminuido su participación y ahora empiezan a haber otros instrumentos, como cuáles, como tasas, que la tasa es el rendimiento que puede ser que te pague un activo, vamos a decirlo así, eh, ¿no? Los controles de precios, es decir, ¿esto a qué se refiere? A que, por ejemplo, antes había libre flotación del tipo de cambio, por ejemplo, entre países, o de las divisas, ¿no? Entonces había que poner un control. ¿Para qué? Para evitar estas fluctuaciones que son, sí, que aturden, ¿no? Que son ruidos para lo que es toda la economía. Ahora, posteriormente nace lo que es Bretton Woods, los acuerdos de Bretton Woods y el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver que aquí la característica más importante fue la decisión de conservar al dólar estadounidense libremente convertible en oro, es decir, ya se podía comprar oro con dólares y por otro lado mantener fijos en dólares estadounidenses los valores de otras divisas. Ok, estas dos cuestiones son muy importantes. Los acuerdos de Bretton Woods y obviamente de los acuerdos de Bretton Woods nace el Fondo Monetario Internacional, que es el que conocemos hasta nuestros días, ¿no? El Fondo Monetario, el FMI. ¿Sí? Entonces, por favor, tomen nota para continuar. Ahora, si yo les dijera, por ejemplo, cuáles son algunas de las principales funciones del Fondo Monetario Internacional, vamos a ver que tenemos en primer lugar lo que es promover la cooperación monetaria internacional, es decir, entre todos los países, ponerse de acuerdo y en el caso de que hubiese algún desastre, apoyar a ese país, por ejemplo. Otro es facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, es decir, apertura hacia nuevos mercados, ¿no? Ahora, otra función podría ser promover la estabilidad de los cambios de qué? De las divisas. Todas esas fluctuaciones aceleradas que pudieran presentarse, justamente FMI se encarga de regular esto. Ujú. Otra es otorgar, por decirlo así, confianza a los países miembros. Ujú. Eh, Puede ser, por ejemplo, ayudar a establecer un sistema multilateral de pagos para las operaciones de la cuenta, por ejemplo, de la balanza de pagos. También es otra de sus funciones. Y otra es, por ejemplo, reducir la duración y los desequilibrios de la balanza de pagos internacionales.
Son algunos de las, pues sí, de los objetivos que tienen muy en cuenta lo que es el Fondo Monetario. Ujú. Por favor, tomen, les doy 2 minutos más para que terminen de copiar esta parte y podamos seguir. Seguimos entonces. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las instituciones que conforman el sistema financiero internacional? Bueno, vamos a ver que las instituciones oficiales, es decir, las que son reconocidas, tenemos que hay multilaterales y hay bilaterales. Tenemos como multilaterales internacionales y regionales. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo que son las regiones? Bueno, vamos a ver que internacionales tenemos al Banco Mundial, tenemos el Banco de Pagos Internacionales y el Fondo Monetario Internacional. ¿No? Ahora, dentro del Banco Mundial, el Banco Mundial tiene sus, eh, bueno, se conforma de otros más. Vamos a ver que el Banco Mundial es un grupo muy amplio. Entonces tenemos lo que es el Banco Internacional de la Reconstrucción y Fomento, que quiere decir que este sirve en el caso de que, por ejemplo, hubiera una guerra. Entonces, toda esa reconstrucción de los países que queden devastados, ¿no? De todos los activos que queden deshechos, justamente este organismo multilateral que es del Grupo Banco Mundial se encarga de esto. Tenemos la Corporación Financiera Internacional, la Asociación Internacional de Fomento y los organismos multilaterales de garantía de inversiones. Este organismo multilateral de garantía de inversiones, ¿cuál es su función primordial? Es garantizar que las inversiones que hagamos, tanto particulares como países, territorios, estén aseguradas. ¿Qué quiere decir esto? Que no vaya a haber alguna defraudación. Bueno, eso es por un lado. Ahora, a nivel regional tenemos el Banco Internacional de Desarrollo, el BID, que es el más importante de estos. Tenemos el Banco de Desarrollo del Caribe, el Banco de Asia de Desarrollo y tenemos el Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo. En esto del Banco Europeo no me voy a meter más porque ya vimos cursos de Europa y hablábamos que en el caso de los desastres que ha tenido este continente, tiene su propio banco para la reconstrucción y desarrollo. Y es justamente este, el Banco Europeo. Estos son los multilaterales. Ahora, los bilaterales tenemos a Exim Bank de Estados Unidos, tenemos a la Agencia Internacional de Desarrollo, Exim Bank de Japón y Exim Bank de Canadá. Son 4 instituciones oficiales. Esta clasificación es la que al menos a un servidor me gusta más. Ahora, por otro lado tenemos unas instituciones privadas, que son las que se encargan de la IEF, que es la inversión extranjera directa, crédito de los proveedores, banca comercial. La banca comercial es la que conocemos nosotros, los bancos Bancomer, HSBC, Santander, todos esos bancos son la banca comercial que conocemos.
El mercado de bonos y otros valores es la Bolsa Mexicana de Valores, la Bolsa de Tokio, por ejemplo, son de esta parte, ¿no? Entonces, por favor, tomen nota, les doy unos 4 minutos para que copien esta parte y paso a la otra diapositiva para que se concluya, porque obviamente van las tres de la mano. O sea, las dos, perdón, esta y esta otra son una sola diapositiva. ¿Puede pasar al siguiente más rápido, por favor, profe? Claro, Gracias. tenga usted. Por favor, tomen nota de esto, les doy unos 4 minutos para que avancen. Bueno, pasamos a la otra diapositiva rápido, a esta y seguimos.
Listo. Bueno, seguimos. Ahora vamos a pasar a estas, vamos a analizarlas como con más detenimiento. Por ejemplo, el Banco Mundial. Vamos a ver que el Banco Mundial cuenta con 77 oficinas de representación. Es organismo multilateral de financiamiento integrado por eh, Banco Mundial, o sea, Grupo Banco Mundial, pero tiene 4 instituciones que lo respaldan, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son estas. Ujú. Tenemos al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es el BIRF. Tenemos al CFI, que es la Corporación Financiera Internacional. Tenemos a la Asociación Internacional de Fomento, la AIF. Y tenemos a OMG, que es el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. Son las que les mencionaba yo en el recuadro anterior. Vamos a ver que estas 4 instituciones comparten el objetivo de mejorar los niveles de vida en los países en vías de desarrollo. Es decir, los países que están en evolución son el objetivo principal de Banco Mundial. Ujú. Ahora, ¿cómo hacen esto? Bueno, a través de la canalización de recursos financieros provenientes de los países desarrollados. Es decir, cuando un país recibe financiamiento del exterior, es muy probable que ese financiamiento venga a través de Banco Mundial. Es altamente probable. ¿Por qué? Porque Banco Mundial es la encargada de hacer estos financiamientos, compañeros. Entonces, bueno, es importante que lo sepan. Tomen nota y seguimos. Bueno, seguimos. Ahora, vamos a ver cuáles son otras de las instituciones que están asociadas o bien que están estrechamente ligadas a lo que es el Banco Mundial. Tenemos lo que es el Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional, el cual es, la palabra consultivo se refiere a que se dedica a hacer investigaciones en cuanto a percepción de consumo, por ejemplo. Tenemos el Centro Internacional para la Resolución de Disputas de Inversiones, es decir, así como nosotros en comercio internacional recordarán, tenemos lo que es la solución de controversias, así como tal cual en comercio ustedes saben muy bien cómo se resuelve una controversia. eh, Tenemos lo que es en las inversiones, cuando también hay disputas, eh, un centro internacional para resolverlas. Así como digo, como en comercio está el arbitraje, aquí tenemos también una resolución de disputas. ¿Por qué pueden ser los problemas de las disputas? Primero, porque a lo mejor no están de acuerdo con la tasa. Ahí puede haber un problema. Otro puede ser con el plazo de la inversión, puede ser que no estén de acuerdo con toda la cantidad de plazo que se estableció, y ese puede ser otro factor que resulta también perjudicial, ¿no? Ahora tenemos la Agencia de Garantía Multilateral de Inversiones,
Tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo. Es decir, África también tiene su banco, ¿no? de desarrollo. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Por favor, entonces tomen nota para que sigamos. Seguimos. Tenemos ahora lo que es el Banco Interamericano, bueno, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es el BIRF. Vamos a ver, su principal objetivo es canalizar los flujos de capitales hacia proyectos productivos eh, destinados a la reconstrucción de las naciones devastadas por la Segunda Guerra Mundial. A lo mejor esto no, van a decir, bueno, desde la Segunda Guerra sí, pero en el caso de algunos desastres que existieran, puede ser naturales, por ejemplo, también se les puede apoyar. ¿Cuáles son sus órganos sí, principales del BIRF? Son la Asamblea de Gobernadores, la Junta de Directores y la Secretaría. Son sus tres sí, dependencias. Ahora tenemos la Asociación Internacional de Fomento, que es la AIF, creada en 1960 con el propósito de otorgar el mismo tipo de asistencia financiera, ¿no? que el banco, que el BIRF, o sea, que el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, pero con condiciones más preferenciales. Vamos a ver qué son condiciones más preferenciales. ¿Y cuál es su objetivo? Bueno, su objetivo es promover el desarrollo económico en una financiación, por decirlo así, de tipo barata a los países en desarrollo, es decir, te otorga un crédito a una muy, muy baja tasa de interés. Por eso dice financiación barata. Pues eh, el objetivo que tiene también es apoyar o financiar proyectos que difícilmente pueden tener acceso al BIRF. Entonces, existe como, por decirlo así, el BIRF es como de la clase de lujo, clase VIP, y la AIF es como segunda clase o de tercera clase. ¿Sí? Por decirlo así, para que se entienda cómo está organizado. Ahora bien, seguimos. Vamos con la Corporación Financiera Internacional. Vamos a ver que su objetivo es, o bueno, más bien es aquella que se encarga de las empresas productivas privadas o parcialmente públicas en asociación con inversionistas privados y sin la garantía del Estado. ¿Sus órganos cuáles son? Los mismos que los del BIRF. Ahora, la corporación participa en sectores tales como cuál: la minería, turismo, energía, servicios públicos y agricultura, ¿no? Son algunos de esos sectores en los cuales participa. Tenemos el Banco de Pagos Internacionales, este estoy seguro que sí lo han escuchado
en alguna de sus asignaturas. Esto del Banco de Pagos Internacionales es fundamental en el comercio. Vamos a ver que desde su creación ha sido una institución de banca central única, ujú, y de ámbito internacional. ¿Quiénes son los propietarios del Banco de Pagos Internacionales? Son los bancos centrales. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los bancos centrales? Eh, ¿Qué me responderían? ¿Qué son los bancos centrales? Pues son los bancos que cada país tiene. Por ejemplo, el Banco de México es un banco central. El Bank of America es otro banco central. El Banco de Brasil es el banco central. Pues todos esos bancos centrales son dueños del Banco de Pagos Internacionales. ¿Cuáles son sus objetivos? Promover la cooperación de los bancos centrales y ofrecer facilidades adicionales para operaciones financieras internacionales. Son sus objetivos del Banco de Pagos Internacionales. Seguimos. La Federación Internacional de Bolsa de Valores. Vamos a ver que es un ente internacional mundial para mercados regulados de valores y de derivados. Esto de los derivados es muy importante, compañeros. En algún momento me parece que se los mencioné, si no se los recuerdo ahora. Existen los subyacentes y los derivados. El subyacente es aquel de donde se desprenden los derivados, es decir, es el artículo principal. En este caso, el subyacente sería el petróleo. Sus derivados, ¿cuáles son? Gasolina, diésel, productos de la cosméticos, por ejemplo, etcétera, el plástico, todos son los derivados. El subyacente es de donde salen todos estos derivados. Ajá. Entonces, vamos a ver que promueven el desarrollo profesional de negocios en los mercados financieros, tanto de índole nacional como de índole internacional. Ese es el objetivo primordial de la Federación Internacional de Bolsa de Valores, ¿no? ¿Cuáles son otros de sus objetivos? Bueno, demostrar el papel y funcionamiento y la integridad de los mercados regulados, es decir, que sean entidades serias, formales, mantener una plataforma de profesionales de mercado de valores, es decir, gente especializada en esta área, mantener una plataforma, bueno, ya lo dijimos, establecer estándares armonizados en los procesos de negocios en operaciones internacionales con valores como pueden ser ofertas públicas internacionales, es decir, una licitación, por ejemplo, puede caer dentro de esto. Crear, desarrollar y mantener una relación corporativa con los reguladores con el propósito de promover los beneficios de la autorregulación de la bolsa de valores es otro de los objetivos que puede, más bien que tiene la Federación Internacional de Bolsa de Valores. Sí, por favor, tomen nota para que sigamos. Permítanme un segundo, por favor.
Listo, compañeros, podemos continuar. Ahora, vamos a ver que entre los principales mercados financieros tenemos de dos tipos. Tenemos de índole nacional y de índole internacional. Antes que pasemos a esto, hay que definir qué es el mercado financiero. Vamos a ver qué es aquel lugar o mecanismo mediante el cual se produce un intercambio de activos financieros donde se pacta precio y cantidad, ¿no? Precio y cantidad. Ahora, los mercados nacionales son mercados monetarios y mercados de capitales. Pueden ser de valores o de créditos. Tenemos los mercados internacionales. En estos podemos mencionar el mercado de divisas, principalmente el euromercado y otros. Existen otras clasificaciones de acuerdo a los criterios, pero en general con que al mercado internacional lo relacionemos con el mercado de divisas, estamos en lo correcto. Tomen nota y seguimos. Seguimos entonces. Bueno, ahora, dentro del mercado nacional vamos a ver que existe el mercado monetario, que es aquel que se intercambian activos financieros cuya amortización se produce en el corto plazo, es decir, es instantáneo. Tenemos el mercado interbancario, donde hay operaciones de préstamo y crédito mediante depósitos u otros activos financieros que se les considera en el corto plazo. Tenemos lo que es el mercado de repos, se le llama repos, que es en la que un banco capta temporalmente fondos de un cliente vendiéndole a este deuda pública u otro tipo de activos, el mercado de repos, y tenemos el mercado de deuda pública a corto plazo. Son las letras del tesoro, títulos públicos, ¿no? Que son de corto plazo. Por favor, eh, tomen nota y seguimos. Seguimos. Tenemos otro, bueno, es parte de los mismos de estos de mercados nacionales. Tenemos mercado de letras de cambio. Vamos que aquí las letras de cambio se crean para financiar pagos originados en carteras de crédito. ¿Sí? Es una letra de cambio.
Ahora tenemos el mercado de crédito de corto plazo, es decir, cuando las empresas necesitan un fondeo, un financiamiento, eh, van a este mercado y piden el apoyo. Tenemos el mercado de crédito a largo plazo, es decir, en este mercado se otorgan préstamos y créditos, ¿no? Hay dos tipos de créditos, el crédito internacional simple y el eurocrédito. Cada uno se maneja de diferente manera y sus plazos de pago son distintos. En eso radica su diferencia. Seguimos, compañeros. Bueno, vamos a los mercados internacionales. Les decía yo que tenemos también una clasificación. Aquí tenemos lo que es el euromercado, que es un mercado de crédito mediante el cual se opera en países distintos a aquellos a los que pertenece la moneda en la cual se realizan las transacciones. Tenemos el mercado monetario de eurodivisas, que es aquel donde se realizan operaciones relacionadas con la actividad financiera internacional, en la que los depósitos y los préstamos son realizados en una moneda diferente al país de pertenencia. Euronotas. Las euronotas son títulos de corto plazo cuya emisión se lleva a cabo en programas de financiamiento a mediano plazo. Y tenemos el europapel comercial, que es un pagaré al portador negociable que emiten los euromercados por divisas, eh, bueno, por diversas clases de prestatarios. Se dan cuenta, es una clasificación muy extensa. Terminen de copiar esto para que sigamos, compañeros, por favor.
Seguimos. Bueno, tenemos los eurobonos, que son las emisiones internacionales de bonos en las que se pone en circulación fuera del país de residencia del prestatario. Tenemos las euroacciones, que son aquellas que se negocian en bolsas distintas a las del país de origen. Y vamos a ver que existen euroacciones y acciones extranjeras, son de dos tipos. Y tenemos los depósitos en eurodólares, que es un depósito bancario denominado en dólares estadounidenses ubicados fuera de Estados Unidos o en sucursales de bancos norteamericanos, es decir, un banco de Estados Unidos que esté en otro país fuera de Estados Unidos eh, y ocupa este tipo de servicio, estamos diciendo que hace un depósito euro-dólar. Seguimos entonces, compañeros. Bueno, vamos a la parte de los principales. Bueno, ¿cuáles son las plazas bursátiles principales? Tenemos lo que es en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, en Francia y Reino Unido. Curiosamente, por ejemplo, Estados Unidos es el motor de la economía mundial. Ahora, a nivel del país asiático tenemos Japón, que es un crecimiento muy importante. A nivel de Alemania tenemos los dos más poderosos. De Europa tenemos a los dos más poderosos, a Alemania y a Francia. Y obviamente Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, está al norte, también es una potencia financiera. Entonces, son los 5 principales plazas bursátiles, es decir, ¿dónde están? Ahorita vamos a ver los indicadores, pero es importante que ustedes vayan conociendo dónde se ubican las plazas bursátiles. Ustedes como gente de comercio internacional tienen que saber toda esta parte financiera. Es muy, muy interesante, muy importante saber todo esto. Y es lo que justamente nos estamos evocando, ver justamente esta parte. Esto, bueno, voy a empezar a compartir la otra presentación que traigo. Voy a dejar de compartir esto y vamos a compartir lo otro. Y ahí está. Las bolsas de valores. Vamos a ver las bolsas de valores principales, vamos a ver los indicadores, etcétera. Toda esta parte que a veces no se ve mucho, pero que tiene gran importancia. Les digo, sobre todo para nosotros que somos gente de comercio, que bueno, tenemos que estar bien adentrados en esto. Es primordial saber, por ejemplo, las fuentes de financiamiento, los tipos de instrumentos que existen, ¿no? Eso no está peleado en nada con el comercio. Ok, seguimos. Ahora, tenemos aquí el mercado de valores y el sistema bursátil. Vamos a ver que en este sentido, ¿cuál es la meta principal de la administración financiera? Bueno, como todo bien o artículo económico, vamos a ver que el objetivo que persiguen es maximizar el precio de las acciones. De las acciones de la empresa. ¿Qué es una acción de una empresa, compañeros? ¿Alguien me puede decir qué es una acción de una empresa? ¿A qué se refiere la palabra acción? Que eres dueño de una pequeña parte de la empresa. Correcto, muy bien, que eres dueño de una porción o pequeña parte de la empresa. Muy bien, en efecto, eso es una acción. Ahora, muy bien. Obviamente, las acciones de una empresa, mientras más valen, ¿qué quiere decir? Que la empresa es de mayor valor, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora vamos a ver que es esencial
para cualquier persona que esté en estas actividades, bueno, que sepa cómo funciona el mercado. Es importante. ¿Por qué? Porque puede ser que si no inviertes de manera correcta, puede ser que pierdas casi todos tus recursos. Entonces, para arriesgarse a meter en la bolsa, uno pues debe de ser un conocedor de la misma. ¿Mm? Ahora bien, seguimos. Aquí está. Este mercado de valores y sistema bursátil que abarca, o sea, que engloba, primero que nada, la compra y venta de títulos, valores que emiten las instituciones oficiales y empresas. Permite la emisión, colocación y distribución de valores. Incluye las relaciones de crédito y financiamiento entre las entidades demandantes de fondos y los ahorrantes a través de valores negociables. Esto es importante, a través de valores negociables. Ok, muy bien, vayan tomando nota, compañeros, por favor, para que vayamos avanzando. Seguimos. ¿Quiénes son los participantes del sistema bursátil? Vamos a ver quiénes son los actores principales. Tenemos propiamente la bolsa de valores, los intermediarios, que son también llamados agentes de bolsa, corredores de bolsa. Tenemos los emisores de títulos de valores, tenemos los inversionistas individuales o institucionales o colectivos, que es como se les llama. Tenemos las clasificadoras de valores, las centrales depositarias de valores y las instituciones reguladoras. Ujú. Son el conjunto de actores involucrados, todos estos que están aquí. Tome nota para que podamos continuar, compañeros, por favor.
Seguimos entonces, bueno, vamos con cada una de estas. La bolsa de valores, ¿qué es? Bueno, son organizaciones formales, vamos a ver que son organizaciones formales eh, con establecimientos físicos, tangibles, es decir, una oficina puede ser, por ejemplo, que dirigen los mercados de subastas de los valores específicos. Por ejemplo, caso de Costa Rica tiene su bolsa, México tiene su bolsa mexicana de valores, Estados Unidos tiene su bolsa, etcétera. Cada uno de los países tiene su bolsa nacional de valores. ¿Cuáles son sus funciones primordiales? La organización general del mercado, facilitar la transacción con valores y ejercer funciones de autorización, fiscalización y regulación. ¿Para qué? Para que no haya otro tipo de usos ilegales para estos recursos, para acelerar el tratamiento especial de fiscalización. Ujú. Seguimos, bueno. ¿Qué otras funciones tiene? Aquí hay una muy importante, canalizar el ahorro hacia la inversión productiva. Recuerdan que yo les decía que al ingreso de una persona se le pueden hacer dos cosas, consumirlo o ahorrarlo. Ahora bien, cuando destinamos al ahorro, dentro del ahorro pueden existir varias opciones. Una es ahorrarlo y tenerlo ahí guardado, es decir, que el dinero no gane nada de valor. Otra es hacerlo productivo. Justamente es una de las funciones de la bolsa. A este ahorro, hacerlo productivo. ¿Sí? Ahora, otra función es, tenemos el optimizar la asignación de los recursos financieros, brindar liquidez a los títulos de valores y contribuir a la fijación de precios de mercado. ¿No? A la fijación de los precios de mercado. Por ejemplo, de los commodities, eh, ahí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Todos esos precios internacionales, ¿quién los fija? Pues obviamente los fija la bolsa, ¿no? Que es la autoridad encargada para hacer esto. Tome nota, por favor, en lo que continuamos. Seguimos. Bueno, ahora, ¿cuáles son las obligaciones que debe de cumplir esta bolsa? Primero que nada es autorizar el funcionamiento de los puestos de bolsa y los agentes de bolsa, es decir, la gente que sean los encargados tiene que ser gente autorizada. Regular y supervisar que las operaciones de los participantes cumplan con la disposición de la ley de la regulación del mercado de valores. Dictar los reglamentos sobre el funcionamiento de los mercados organizados por ellos, así como ejercer o llevar a cabo la ejecución coactiva de las operaciones que se realicen en su mercado.
¿Qué otras obligaciones? Bueno, declarar la nulidad cuando corresponda, de acuerdo al reglamento que conforma a estas. Ujú. Ahora, suspender, por ejemplo, por decisión propia u obligatoriamente la negación de valores cuando existan condiciones desordenadas u operaciones no conformes con las prácticas de mercado. Por ejemplo, que hubiera una cuestión imprevista, algún fenómeno imprevisto, puede suspender la venta de activos. ¿No? Es decir, en ese momento no recibir dinero, no recibir financiamiento, lo puede hacer, salvo condiciones muy, muy extremas que llegasen a pasar, pero en fin de cuentas tiene la facultad de no vender, ¿no? Si así lo considera. ¿Cuáles son las ventajas de participar en la bolsa? O bueno, ¿qué ventajas le ofrece a una empresa participar en bolsa? Bueno, son las siguientes. Tenemos el acceso a nuevas fuentes de recursos de largo plazo, mejores condiciones de negociación ante las instituciones bancarias. ¿Por qué? Porque si estamos en bolsa, obviamente porque tenemos un respaldo, ¿no? Podemos acceder más fácil a un crédito, eh, menor vulnerabilidad a los ciclos económicos. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos firmar contratos. Esto pasa muy común, es muy común verlo en el mercado de productos agrícolas, en la cuestión de mercados de futuros. Cuando tú firmas un contrato de futuros, o compras una posición, por ejemplo, que digas, voy a hacer put o voy a hacer call, de largo plazo, de corto plazo. Fijas y pactas el precio mínimo, el precio máximo. Esta diferencia se le llama spread entre uno y otro, y obviamente es contrato ya, es decir, tu producción o lo que estás ya produciendo ya tiene mercado. Entonces, te haces menos vulnerable a los ciclos económicos. ¿Por qué? Porque si en ese año el precio cae mucho, tú ya no pierdes, tú ya pactaste un precio y en ese momento te haces menos vulnerable. Estamos de acuerdo, a esto me refiero cuando hablo de menos vulnerabilidad. Ahora, facilidad del manejo de los fondos en proyectos de largo plazo. Tenemos que la identificación del valor de mercado de la compañía, es decir, sabemos cuánto vale nuestra empresa como tal. Tenemos mejores opciones ante los procesos de fusiones o adquisiciones, es decir, cuando nos unimos a otra empresa, hacer un joint venture, por ejemplo, o cuando adquirimos otra empresa. Y otra ventaja que tiene es diversificar el riesgo de los socios actuales, ¿no? Es decir, algo así como lo que le pasa a México cuando tiene, bueno, con esta dependencia comercial que tiene de Estados Unidos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Estados Unidos amenaza con no comprarle a México? Los mercados tiemblan, ¿no? Porque pues, obviamente su principal mercado está amenazando, cosa que no pasaría si hubiera una diversificación de socios. ¿Por qué? Porque el impacto sería menor. No digas, bueno, no pasa nada si él no me compra. Están todos los demás. Pero cuando tenemos esta dependencia comercial, vienen este tipo de problemas. Ujú. Ok, seguimos. Entonces, otras ventajas es mayor facilidad para hacer líquidas las inversiones, incrementan la lealtad y productividad del personal de la empresa, el aumento en imagen y proyección, obviamente eso es muy, muy grande, el establecimiento de un precedente para un crecimiento futuro. ¿Por qué? Porque ya somos o tenemos ya un historial con esas instituciones, ¿no? Primordialmente. Ahora bien, vamos a ver qué es un puesto de bolsa. Los puestos de bolsa son, o se les llama, las sociedades anónimas autorizadas por la bolsa de valores correspondiente. ¿Cuál es su actividad principal? Proponer,
perfeccionar y ejecutar la compra o venta de valores. Obviamente estas actúan bajo las disposiciones legales, ¿no? Bajo las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes, ¿no? Actúan ante, o más bien, bajo estas es como se mueven estas, ¿no? Estos son los puestos de bolsas. Ahora tenemos los agentes de bolsa, los llamados agentes que le llaman, es un corredor de bolsa. Ah, pues esos corredores de bolsa son los agentes de bolsa justamente. Y son aquellas personas físicas que representan un puesto en la bolsa, realiza actividades bursátiles a nombre de clientes y ante la bolsa. Es decir, si ustedes y yo queremos ir a comprar a la bolsa así como tal, voy y me paro en la bolsa y digo, quiero comprar, no vas a poder hacer esa transacción. Tienes que hacerlo a través de un agente de bolsa, un agente de cambio, porque ellos tienen la credencial para hacer esas actividades. Uno no puede llegar a jugar con la bolsa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estos agentes deben tener una preparación académica, eh, recibir cursos de capacitación especializados. ¿Por qué? Porque estar en la bolsa no es fácil, compañeros. Es un proceso que lleva, pues tiene cierta dificultad, la cual se debe de atender. Ok, seguimos. Las clasificadoras de riesgo, compañeros. Esto es muy importante. Vamos a ver que una clasificadora del riesgo es una opinión acerca del riesgo y capacidad de un emisor de un valor para cumplir su obligación de pago del capital e intereses en términos y plazos pactados. Las famosas calificadoras, compañeros, que ustedes han escuchado hablar, son estas, son las clasificadoras del riesgo. Por eso está ahí un indicador que se llama riesgo país. Me parece que lo han buscado en alguna materia que les di antes. Vimos esta parte del riesgo país. Justamente ese dato del riesgo país tiene un límite. Las clasificadoras o las calificadoras, como se les llama. Y vamos a ver que estas disponen de información actualizada sobre el emisor, el sector económico y la economía en general de este país. A través de esto, pues solamente pueden hacer las recomendaciones y la evaluación correspondiente. Tomen nota de esta parte de las calificadoras para que continuemos, compañeros. Seguimos, compañeros, vamos a continuar. Ahora, bueno, estas son las llamadas centrales de custodia de valores. Vamos a ver que es una figura creada en los sistemas bursátiles con el fin de aumentar la seguridad y agilidad en el trasiego de valores. ¿A qué se refiere la palabra trasiego, compañeros? Es común que a veces no sepamos el significado de estas palabras. El trasiego es el tráfico, el movimiento. Ahora, dado los altos volúmenes de transacciones, pues obviamente el
el manejo físico de valores aumenta, y obviamente con esto aumenta ¿qué? Aumenta lo que es el riesgo del robo, pérdida, destrucción y falsificación. Son 4 delitos muy frecuentemente que pueden poner en riesgo las transacciones, ¿no? El trasiego, como dijimos, el robo, la pérdida, la destrucción y la falsificación. Ahora vamos a ver que los costos asociados a este riesgo, eh, como seguros, cajas de seguridad, bóvedas, personal, eh, se disminuyen. ¿De qué manera? Es decir, ¿de qué manera yo disminuyo estos costos? Bueno, centralizando en una entidad el manejo de estos valores. Si yo hago esto, obviamente mis costos se van a reducir. No es lo mismo que yo tenga disperso mis actividades que a que yo las tenga centralizadas. Si yo las tengo centralizadas, obviamente los costos van a ser menores, ¿no? Esa es una central custodia de valores. Muy bien. Muy bien, compañeros. Déjenme ver, a ver qué sigue. Bueno, nada más vamos a dejarlo hasta aquí, hasta los valores negociados en la bolsa. Tenemos lo que son los títulos de propiedad, bonos de estabilización monetaria, bonos de deuda externa, certificados del tesoro, son los CETES, certificados de inversión son los CEDIs, y las acciones. Son dentro de los cuales son los primordiales, compañeros. Yo creo que lo dejaremos hasta aquí y nos estaremos viendo la próxima sesión, que es el día lunes, compañeros. En un ratito más subo las calificaciones ahí a la plataforma. En general les va a ir muy bien, no se preocupen. Nos veremos entonces la próxima sesión. Gracias, profe. A ustedes, compañeros, muchas gracias. Gracias, profe. Igualmente, hasta luego. Gracias, Liz. Hasta luego. Gracias, compañeros. Que estén muy bien. Hasta luego.